La pregunta de si estamos asistiendo a una desamortización 2.0, una desamortización a la moderna, una desamortización del siglo XXI. Bueno, como digo, el problema de los comunales es algo que se conoce de antiguo, el dilema de los comunales como tal como se discute en la ciencia, en las ciencias sociales, a nivel internacional, es algo que se conoce de antiguo. Hay algo que ya señaló, esto lo planteó ya Aristóteles en el libro de la política. En el libro 2 de la política, cuando hablaba de la propiedad, decía textualmente que lo que es común a un número muy grande de personas obtiene mínimo cuidado. Hay aquí un problema de la atención, los incentivos que tienen los individuos para cuidar de lo que es común. Si no es mío, sino que es de todos, pues le vamos a dedicar menos atención, ¿no? Esto es algo que los proverbios, los refranes ya recogían en castellano. Hay un diccionario que ahora está disponible porque la Real Academia Española de la Lengua lo tiene ahí dentro de lo que es su tesauro, ¿no? su colección en línea de diccionarios. Pues hay un diccionario español-inglés del año 1706 de John Stephens, que es una maravilla, porque recoge un montón de refranes, ¿no? Del refranero, y lo pone en inglés para explicárselo a los que consulten ese diccionario desde Gran Bretaña, ¿no? Entonces, cuando habla de el común, lo traduce como de commonalty, de mob, es decir, la gente, la plebe también. Y dice, proverbio, quien hace por común, hace por ningún, y lo traduce al inglés, ¿no? Y dice, he that does anything for the public, does it for nobody. Y dice también otro, lo que es del común no es de ningún. What belongs to the public is nobody's. Y dice que los dos significan lo mismo. Esto es que lo que es el negocio de todos es el negocio de nadie, ¿no? Viene a decir. Esto es lo que propone. Luego también habla de comunero, que es un compañero faccioso, amotinado, que quiere tener todas, ¿no? que busca, que desea tener todas las cosas en común, y lo equipara a los levelers, que eran un movimiento que buscaba la igualdad en la Revolución Inglesa de 1648-1689. Bueno, me quedo con los proverbios, con los refranes. Uno hace por común, hace por ninguno. Y lo que están reflejando es un doble problema. Un problema de apropiación, es decir, lo que es del común no es de ningún, es decir, todos van a ir a sacar sin cuidarse de conservar él, ¿eh? Cada uno va a intentar sacar más que el otro, ¿no? Esto es lo que te está sugiriendo este refrán. Y el otro, un problema de provisión. Quien hace por común, hace por ningún. Es decir, ¿quién tiene un incentivo para cuidar, para proteger, para incrementar, para hacer más grande eso que es de todos, ¿no? Bueno, pues yo me pregunto, lo primero es quién hace los refranes. ¿Quién hizo los refranes? ¿De dónde vienen los refranes? ¿Vienen del pueblo? Igual no. Igual es la aristocracia, o igual es los sectores hidalgos, letrados, los que primero echaron a rodar este tipo de refranes, porque en realidad, a pesar de que esto ya lo dijo Aristóteles y aparece en el diccionario de 1706, los bienes comunes, los regímenes comunales han venido funcionando históricamente, a pesar de esto, que nos invitaría a pensar que esto tenía que desaparecer porque no funcionaba. Sin embargo, esto se ha mantenido durante siglos. Luego, esto no es cierto. Esta idea que propuso Aristóteles no es cierta. Puede ser cierta en determinadas condiciones, pero no en general, porque de hecho hemos seguido funcionando de manera colectiva, comunitaria, atendiendo o preocupándonos por los recursos que son de todos. Esto es lo que propuso en 1968 un biólogo norteamericano llamado Garrett Hardin, que planteó la idea de la tragedia de los bienes comunales. Lo que hace es actualizar este planteamiento para proponer un juego lógico en el que él utiliza la parábola de un
de un pastizal en el que dice, bueno, aquí si tenemos un pastizal, un recurso común y todos pueden utilizarlo libremente, entonces pues los pastores, cada uno de los pastores echará un número de ovejas, pero cada uno de ellos estará tentado de echar una oveja más al pasto porque no pierde nada con ello. Si echa una oveja más al pasto, la ganancia, que es una ganancia de 1, la obtiene el pastor, este pastor individual. Pero el coste de agotar el recurso de la hierba que existe en el pastizal se reparte entre los 3, de tal manera que gana 1 y pierde 1 dividido por 3. Si añade más animales, gana 1, gana 2, gana 3 y pierde 1, un tercio más un tercio más un tercio. En realidad sigue siendo la pérdida global, sigue siendo menor que la ganancia. Así que seguirán echando animales al pasto hasta que el pasto acaba desapareciendo y lo que antes era una pradera verde y frondosa, pues acaba siendo un pastizal, un desierto, un páramo. Esto es la idea de la tragedia de los bienes comunes que propuso este autor, y que se ha discutido mucho en todos los idiomas en el ámbito científico internacional. Y viene a proponer que, puesto que esto nos va a conducir al desastre, si no se pone remedio, y esto lo aplican a las pesquerías, lo aplican a los pastos, claro, a los bosques, al aire, al agua, esto se puede aplicar a todos los recursos naturales. Si no se pone remedio, nos vamos a encontrar con un agotamiento y un deterioro insalvable de nuestro medio natural. Por tanto, Garrett Hardin planteaba 2 soluciones. Una, la privatización. Lo que tenemos que hacer es privatizar, internalizar, hacer que estos costes sean internos y que, por tanto, aquel que mete una oveja al pasto gana 1, pero pierde también 1. Todo queda para él, la pérdida y la ganancia. Y la otra opción es que entre el Estado y ordene. O el mercado y la propiedad privada y el mercado, o bien el Estado y la autoridad, ¿no? Este sería su planteamiento. Esto es una versión modernizada y formalmente pues impecable, en términos matemáticos, quiero decir, porque esto se formula así en teoría de juegos, lo que se llama la teoría de juegos. Es una versión renovada de algo que en el siglo XIX tuvo mucho peso. Reconoceréis a José de Echegaray, ministro de Fomento en 1872 y ministro de Hacienda en 1873-74, por los billetes de 1000 pesetas que manejábamos los que ya tenemos una cierta edad, cuando llegábamos a manejarlos, claro. José de Echegaray escribía en 1872 en el preámbulo de la ley municipal lo siguiente: los usos comunales, los vecinales con goces, ¿no? Los usos vecinales con goces, los aprovechamientos de los pueblos, todas estas prácticas socialistas deben ir desapareciendo, y al disfrute confuso, irregular, demoledor y primitivo del suelo, bueno es que se sustituya la propiedad individual, germen de todo progreso, garantía de todo orden y correctivo eficacísimo contra esa especie de socialismo campesino, no tan turbulento ni tan amenazador como el socialismo que brota en los grandes centros industriales al estruendo de las máquinas, entre el humo de las chimeneas y por virtud del choque y por la concentración de miles de humanos seres, cuyos sufrimientos y cuyas aspiraciones también, por decirlo así, se condensan y como vapor condensado rugen, pero socialismo que no por ser manso y tranquilo, y quizás por serlo y no llamar por el temor al remedio, es menos funesto al país, menos corruptor de las clases feudales y menos amenazador para el porvenir de la patria, cuyas fuerzas enerva, gasta y destruye. Es que estoy hablando hacia el otro lado. No sé si se lee. ¿Se lee? ¿No? Bueno, lo que dice es que hay que acabar con los bienes comunales porque esto es un desmadre, ¿eh? Esto es una casa de tócame rock. Es
confuso, el disfrute es confuso, irregular, demoledor y primitivo. Y hay que sustituir la propiedad comunal por la propiedad individual, porque ésta nos trae el progreso, nos trae el orden, es garantía de orden y es correctivo contra ese socialismo campesino que es el comunal, ¿no? Esto es lo que escribía en 1872. A este autor le dieron además, por su escritura, le acabaron dando el Premio Nobel de Literatura. Es uno de los primeros premios Nobel de Literatura y el primero español. Así que la frase es, el fragmento es denso y jugoso. Bueno, pues José de Echegaray es, por cierto, el creador de la peseta. Como ministro de Hacienda llevó a cabo la reforma monetaria que sustituyó al escudo que se había creado entonces, en 1868, por la peseta, que nace en 1873, un año después de escribir o de publicar esto. Bueno, esta es la idea que está detrás del proceso de desamortización. La desamortización de bienes comunales se pone en marcha en 1855 con la ley aprobada en marzo por el ministerio, alentada por un ministro navarro, Pascual Madoz, se conoce por tanto con el nombre de la desamortización de Madoz. La desamortización de Madoz tiene algún parecido, quiero decir, hay alguna similitud con lo que ha señalado, en el sentido de que la desamortización de Madoz lo que hace es identificar aquellos bienes comunales, aquellos bienes municipales o de otras entidades, o bien de concejos, o bien de establecimientos públicos de otro tipo, y decide cuáles deben salir, cuáles deben ser privatizadas, cuáles deben salir a subasta pública, y dependiendo del tamaño, del valor de estos bienes, si son fincas muy grandes y de valor elevado, lo que se llamaban fincas de mayor cuantía, además de venderse, de subastarse en la cabeza de la comarca y en la provincia, se subastarían en Madrid. Las grandes, las más jugosas, se subastaban en Madrid, con lo cual, hasta que no terminaba todo el proceso, no se sabía quién se había quedado con ese bien, con lo cual te podías encontrar corralizas o montes que se subastaban, y luego, dependiendo de cuál había sido la puja más alta, se encontraban en el pueblo con que tenían un nuevo propietario que llegaba de la noche al mañana y decía: ah, esto es mío. Imaginaos lo que podía suponer esto. Aquí aparecen las proporciones de lo que se desamortizó, de lo que se vendió en distintas provincias españolas, las que están estudiadas en estos años, a partir de 1855 y en la mayor parte de los casos hasta 1923. Esto se apoya en tesis doctorales, en monografías que se han hecho por distintos historiadores que tenéis aquí, que se han dedicado a estudiar con detalle la desamortización en cada una de las provincias. Pues lo que nos encontramos, que se vendieron 500.000 hectáreas en provincias como Cáceres o como Ciudad Real, y cantidades menores en otras provincias. En el caso de Navarra, con la desamortización de Madoz, se vendieron unas 27.000, 30.000 hectáreas. Quedó mucho sin privatizar. En Navarra tenemos ahora mismo en torno a un 40-50% del territorio que es comunal, ¿no? Con la ley Madoz, el 3% del territorio se desamortizó. En otros lugares estaba por encima del 20% de lo que era el territorio, lo que salió a la venta en ese momento. El Estado lo que hizo fue distinguir, por un lado, los bienes que se podían vender y, por otro, los bienes que convenía conservar en manos públicas, que convenía conservarlo, garantizarlo, para mantener la humedad del suelo con un criterio de tipo ambiental, de garantizar que no se perdiera la capa vegetal y, por tanto, no se perdiese la humedad, no se desertificase el país, ¿no?
De ahí que en 1859 se distinguió, se clasificaron los montes entre los que eran enajenables, los que eran vendibles y los que no. Y los que se declararon enajenables se sacaron a subasta, como digo. Si eran una parcelita, se vendía en Estella. Si era más grande, se vendía en Estella y en Pamplona, se subastaba. Y si era grande, pues ya se subastaba en los tres, ¿no? En Madrid. Bueno, este es el resultado del proceso de privatización. Con esto, lo que se encontraron muchos pueblos es que de la noche a la mañana se quedaron sin lo que habían sido, pues, los bienes que hasta entonces habían disfrutado. La cuestión es tan funesto, tan corruptor y amenazador como decía Echegaray. El régimen comunal era tan desastroso, era una condena al mal uso, a la ineficiencia, al agotamiento, a la perdición, como decían, o hay otras alternativas. Frente a la idea de la tragedia de los bienes comunales, ¿hay otras vías o no? Y esta es la otra parte de la discusión que ha habido en el ámbito internacional. Y, como digo, suele haber congresos y publicaciones y debates en torno a los recursos comunes y a la mejor manera de gestionarlos, porque desde los años 80, desde la década de 1980, se viene defendiendo que hay una vía alternativa a esa que señalaba de o privatizarlo todo y que sea el mercado el que lo regule, que es lo que hicieron en el siglo XIX, o que sea el Estado el que lo controle. Y esa vía es la de que las propias comunidades, que conocen perfectamente el ámbito en el que se mueven, sean las responsables de gestionarlo, o por lo menos tengan la principal responsabilidad en la gestión de los mismos. De ahí que incluso en las políticas de desarrollo del Banco Mundial, de los organismos internacionales, se ha pasado a intentar desarrollar proyectos que implican a las comunidades locales y que les dan voz. Y se habla de empoderamiento, de gobernanza, de buena gobernanza, en fin. La idea de que más allá del mercado y del Estado está también la posibilidad de gestionar bien los recursos comunes y de conservar el medio ambiente a través de que sean las propias comunidades, los propios usuarios que viven sobre el terreno los que recojan, los que se hagan cargo de su manejo. Y lo pueden hacer porque históricamente se ha demostrado que esto ha sido viable y ha funcionado razonablemente bien. Las comunidades, o muchas de las comunidades del medio rural en este país y en otros países, a través de los acuerdos, a través de, primero, la reunión, la asamblea, el conocerse, el hablar, el discutir, el consensuar, el reñir, pero tras reñir, intentar llegar a acuerdos. A través de esas vías han conseguido encontrar reglas, modos de arreglarse, soluciones temporales para, oye, vamos a atenernos a estas reglas y vamos a seguir conviviendo, ¿no? Y manejando bien los recursos, que no se agoten, que mis nietos sigan disfrutando de ellos, ¿no? Esta es la idea que planteó la norteamericana Elinor Ostrom, que le terminó por valer en el año 2009 el Premio Nobel de Economía. Es la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Economía, que había sido hasta entonces un club exclusivamente masculino. Lo que Elinor Ostrom plantea es que la clave del buen manejo de los recursos naturales está en la interacción continuada en la comunidad de usuarios, en un buen diseño de las reglas y en el reconocimiento externo de la autonomía de estas comunidades para poder organizarse. Es decir, que si el Estado no te reconoce la capacidad el derecho a organizar y a manejar estos recursos, pues las comunidades tienen un combate añadido para hacerse reconocer, ¿no? Las ideas que planteó Elinor Ostrom, a partir de un análisis de todo lo que se había escrito en distintas partes del mundo,
lo que ella destiló, como quien mete en un alambique un montón de literatura, un montón de libros metidos en un alambique para entresacar lo que comparten, ¿no? Lo que tienen en común. Y lo que sacó es una serie de rasgos que aparecen en todas aquellas comunidades que han manejado recursos naturales de una manera eficiente a lo largo y ancho del mundo y durante periodos de tiempo largos. La primera de ellas es la de que los límites tanto de la comunidad como del recurso estén perfectamente delimitados, que se sepa quién tiene, quién está dentro, quién está implicado, quién está comprometido con esto y qué es de lo que estamos tratando, qué es lo que estamos manejando. La segunda es la coherencia entre las reglas de apropiación, las reglas que definen cuánto puedes sacar y qué puedes sacar, y las reglas que definen qué tienes que aportar, qué tienes que dar al ser parte de la comunidad. Y entre esas reglas y las condiciones locales, porque no es lo mismo permitir que haya 1000 ovejas en un pasto atlántico que en un pasto mediterráneo. El significado que tiene ese límite en el número de animales que pueden pastar es diferente dependiendo de si es tierra seca o si es tierra húmeda, ¿no? La participación de los usuarios en el diseño de las reglas, que los propios usuarios puedan participar y decidir al respecto. La existencia de mecanismos de vigilancia, que haya vigilantes y que estos vigilantes respondan ante la comunidad de usuarios, que tengan que rendir cuentas, que existan sanciones graduadas, es decir, que quien no cumple pues tenga una penalización, se exponga a una penalización, que puede ser de diverso tipo, pero en algunos casos pues es monetaria o es física. Que existan mecanismos de resolución de conflictos que no cuesten demasiado, que sean sencillos, que exista un reconocimiento político externo, como he dicho, y luego pues hablaba de que haya interacciones a distintos niveles, que no todo se decida en un solo punto, sino que haya equilibrios a diferentes escalas. Pues aquí, por ejemplo, a nivel de pueblo, a nivel de valle o a nivel de comunidad más amplia, en fin, ¿no? Los límites, ¿cómo se definen? Pues aquí nos encontramos fórmulas muy distintas en toda Europa. A partir de un libro que se publicó en el año 2002, ahí, dedicado al análisis de regímenes comunales en Europa, identificaron 4 tipos de membresía, de participación, de pertenencia. Hay zonas de Europa donde la membresía, el reconocimiento de estar dentro de la comunidad, tiene que ver con la posesión de una casa o de unas tierras, lo que podríamos llamar una pertenencia solariega. Uno tiene una casa y eso le da derecho a ser parte de la comunidad, a tener derecho a los bienes comunales, ¿no? a gestionarlos y a aprovechar los bienes comunales. Quien no tiene esa casa, pues igual no se le reconoce. La membresía puede ser también municipal, por llamarlo de alguna manera, o cívica, es decir, uno reside en una localidad y por el hecho de vivir ahí, pues ya tiene esos derechos, ya es reconocido como un miembro más. La otra, pues la tercera podría ser asociativa, es decir, uno tiene una cuota, una participación, una cuota dentro de una asociación. Esto, por ejemplo, abunda en Europa del Norte, en la zona de Holanda, en el oeste de Alemania, pero también en Galicia, donde tienen lo que llamaban los montes de varas, que había algunas familias que tenían determinadas participaciones. Y esto es algo que se parece también bastante a algo que existe en España y que se ha revitalizado en los últimos años, que son los montes de socios. Los montes de socios, que comenzaron a movilizarse en la provincia de Soria, los montes de socios son, en realidad, los montes que pertenecen a los herederos de los que fueron a las subastas de desamortización a comprar sus propios montes que salían a la venta. Se pusieron de acuerdo los vecinos y antes de que pujase un forastero, se pusieron un fondo común y compraron. Esto en Navarra lo hicieron también. Lo hicieron, por ejemplo, en Cirauqui.
Tirauqui, se juntaron y una junta de labradores compró algunas de las corralizas que salieron a la venta. En Artajona se creó la Sociedad de Corralizas, la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona, que sigue existiendo, y lo que hicieron, se reunieron para comprar a los que habían comprado las corralizas, para comprárselas y que fuesen para el pueblo. Compraron además el molino de Berbinzana, y que había pertenecido el molino que está sito en Berbinzana, pero que había pertenecido al ayuntamiento de Artajona, y montaron ahí luego la Electra para dar electricidad al pueblo. O sea, esto ya entraría dentro de lo que sería, por ejemplo, ese modelo asociativo. Y luego sería el modelo abierto en zonas de baja densidad de población, por ejemplo, en el norte de Suecia o Noruega, donde simplemente el mero hecho de residir ya te da acceso, ¿eh? Hay muy poca presión demográfica y, por tanto, todo el que quiera puede entrar. Esto sería más bien lo que se puede parecer al ejemplo que ponía este biólogo norteamericano, Garrett Hardin. La tragedia de los comunales en realidad tiene que ver con esto, porque estos comunales, los comunales de estos otros tres tipos, están perfectamente delimitados. Ahí hay reglas bien precisas que impiden que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero esas reglas están definidas por el conjunto de los usuarios. ¿Son límites rígidos? Pues no necesariamente. Aquí tenéis el ejemplo de los pueblos de Amezcoa Baja. En 1678 y 1680 aparecen pueblo por pueblo, desde Artaza a Zudaire, en orden alfabético, el número de vecinos en 1678, el número de vecinos en 1680, el número de usuarios que subían, que declaraban ganado en limitaciones y que declaraban cultivo en limitaciones, el número de usuarios en proporción de vecinos. Y en proporción de vecinos, por término general, en Amezcoa Baja era un 138%, es decir, muchos más que los vecinos. No solamente los que tenían reconocido el derecho de vecindad tenían acceso a los aprovechamientos de ganado y de cultivo. Si lo ponemos en relación con el número de hogares, porque vecinos y hogares no necesariamente coincide, había habitantes en los pueblos que no eran vecinos, no tenían condición de vecino, no tenían plenos derechos de membresía. Esto en este caso se acerca más, ¿eh? Estamos un poquito por encima del 100%. 103%. Bueno, estas eran las unidades ganaderas que tenían en ese momento y el cultivo, 11 hectáreas que cultivaban en limitaciones. Por tanto, lo que tenemos es que los límites, aunque excluían, también eran permeables, ¿eh? En la práctica se permitía una cierta permeabilidad. En general, en Navarra lo que nos encontramos son 4 formas de acceso a los derechos comunales, a los aprovechamientos comunales, que tenían que ver con el patrimonio, con esto que he definido como membresía solariega, el hecho de poseer una casa o tierras, y con la residencia. De tal manera que tenemos los que residían y tenían tierras, que eran vecinos completos, vecinos residentes, los que tenían patrimonio pero no tenían residencia y tenían una casa con derecho de vecindad y se les reconocía como vecinos foranos, los que vivían en la localidad y eran meros habitantes, residían, pero no tenían patrimonio propio, no tenían una casa con derecho de vecindad y por tanto no se les reconocía como vecinos. Y luego estaban los que ni tenían residencia ni tenían patrimonio, que eran los forasteros. Pero estos forasteros podían acceder a los recursos comunales pagando una cantidad, por ejemplo, en una subasta de pastos, en un pueblo o en una comunidad más amplia, ¿no? Y estos, los que traían las ovejas y pastaban ahí, y a cambio de eso pagaban una cantidad, pues estos eran los herbagantes, ¿no? Se les llamaba, los que venían al herbago. Eran comunidades excluyentes, estas que basaban la membresía, la pertenencia en torno a una residencia o en torno a un patrimonio, o eran inclusivas. El número de habitantes, de moradores sin derecho de vecindad, pasó de 60 a 46 y a 28. ¿Qué os parece? ¿Qué nos dice la Amezcoa?
Hombre, el proceso histórico es de inclusión. Lo que se va produciendo es un fenómeno de inclusión. Los amezcoanos fueron incorporando, fueron ampliando los límites de lo que inicialmente había sido una comunidad más cerrada, fueron ampliando esa pertenencia. Del 35 al 15% los que no tienen vecindad. Y aquí nos dicen una cosa curiosa, que es que decían en 1726 que es costumbre que los padres repartan la casa entre sus hijos y cada uno viviendo o habitando en ella, y hecha la partición, goza de vecindad o queda a opción el ser habitante. Así en dichas casas partidas como en las demás. Y en 1726 nos encontramos de ese modo con varios declarantes que tenían casa vecinal, pero que no gozaban de vecindad porque dice la fuente, quien había escrito eso, dice, corre como habitante, es decir, ha preferido ser habitante y no vecino. O sea que esto de tener segregada una parte de la población no siempre era una exclusión. A veces la exclusión, como vemos aquí, podía ser voluntaria. Y había en total 15 familias que en Amezcoa habían decidido, pudiendo ser vecinos, habían decidido ser habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué renunciar a la vecindad? Pues esto tiene que ver con que ser vecino y ser miembro de la comunidad no solamente da derechos, sino que también impone obligaciones, contiene cargas. No solamente es el derecho de apropiación, sino también la obligación de proveer, de invertir, de esforzarse, de dar trabajo, de poner su trabajo en favor del común. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de cómo se regulaba el acceso a la membresía en el caso de Ancín, en 1799, donde decían, donde especificaban los derechos y las obligaciones. Decían en Ancín que siempre y cuando que algunas personas que pidieran la vecindad de este lugar, no siendo hijo, yerno o heredero de vecino, haya de pagar 4 ducados y la colación acostumbrada. Es decir, tiene que, como quien entra al club de tenis o a un club deportivo, tiene que pagar el entrático, ¿no? y además invitar una comida a todos los demás. Y tenga la obligación de pedir la tal vecindad 2 meses antes del día de Año Nuevo, sirviendo el primer año el oficio de jurado y el segundo de guarda. O sea que ya tiene las obligaciones impuestas. Si la persona que pretendiera la tal vecindad fuere hijo de vecino, no tendrá más obligación que pedir la vecindad 2 meses antes del Año Nuevo, sin tener que pagar los 4 ducados, solamente invitar a una buena comida a los demás. Y si se queda en la casa del padre o del suegro, pues no tiene la necesidad de que sea una fecha concreta, sino que puede ser a lo largo de todo el año. Si se ausenta y quiere volver, pues establecen también condiciones, pero siempre pasan por cumplir con esas obligaciones de pedir, de pagar la colación y de servir como jurado y como guarda. También da la opción de que los habitantes que se han ido, los que no tenían derecho de vecindad, si se han ido y quieren volver, pueden hacerlo pidiendo, siguiendo todo este protocolo y pagando 2 ducados, que 2 ducados o 4 ducados, 2 ducados no era poca cosa. Y luego servir, no como jurado, porque no podía, pero sí como guarda. Y luego señalaba también pues, el caso de que hubiese varón en la casa vecinal que hagan las cargas, ¿no? En fin, lo que tenemos es un ejemplo de cómo se cumple en el principio de diseño número 1, que define los límites de la comunidad, el número 2, que establece la coherencia entre las reglas de apropiación y provisión, y el número 3, que habíamos visto antes, que era el de la participación de los usuarios en el diseño de las reglas, ¿no? Bueno, este es un caso de Ancín,
que nos habla de esas reglas. Aquí tenéis el caso de Cala, que nos habla también de las obligaciones vecinales y de las sanciones graduadas, que decía que la primera obligación de los vecinos es asistir a la asamblea, es asistir a concejo, ¿no? Tienen que venir al concejo, no se pueden escaquear. Y por tanto lo que decía es que si se había observado falta de asistencia a las juntas concejales y por otro lado no se ha guardado la moderación y el respeto. Hay que guardar respeto a los vecinos, a los que conviven con uno, a los que forman parte de la comunidad, y por tanto lo que plantean, lo que obligan es a asistir y a guardar la compostura, a tratar con respeto a los demás. Y si no cumplen con ello, si se excediere de palabra o de obra, o si faltase, lo multa el concejo la primera vez en 2 ducados, la segunda en 4 y la tercera en 6. Y además se le depone de todos los cargos y de alguna manera se le expulsa de la comunidad. En definitiva, estamos ante mecanismos de regulación del funcionamiento de la comunidad que se hacen desde dentro de la comunidad y que implican a todos. También obligan a las labores concejales. Aquí hay que aportar trabajo, no solamente es tomar, es también dar trabajo participando en las labores concejales, y si no se cumple se incurre en la pena de 2 ducados. En fin, añaden aquí algunos detalles que pasan, como insisto en ello, porque es la propia comunidad la que se organiza y es la que impone una serie de obligaciones. Esto lo voy a pasar. Tiene una idea acerca de cómo se regulaba el uso de los pastos, que no tiene, vamos, lo que hace es desmentir la idea planteada por Garrett Hardin de que en un espacio comunal cualquiera puede entrar y hacer lo que le dé la gana, pero lo vamos a orillar. Sí que os comentaré el caso de Chávarri, puesto que estamos aquí. Había traído unas hojas que os puedo repartir sobre este caso concreto que nos habla de la resolución, la existencia de estos mecanismos de resolución de conflictos desde la propia comunidad y de la definición de las reglas con la participación de los usuarios, de los propios miembros de la comunidad. Mecanismos que permiten encontrar un equilibrio, que permiten que todos, quieras que no, lleguen a un acuerdo que permite convivir, que nos permite funcionar como comunidad. No basarnos exclusivamente en objetivos egoístas, individualistas, como plantea la teoría económica así en abstracto, sino nos permite vivir en comunidad, ¿no? Bien, en Chávarri, en 1803, se produjo un litigio que acabó en los tribunales del Reino, en el Real Consejo de Navarra, en torno a los aprovechamientos pastoriles y agrícolas del espacio comunal. El 22 de mayo de 1803, los vecinos de Chávarri, congregados en asamblea, estaban los 2 jurados, los 2 regidores y 26 vecinos, y aprobaron, con la oposición de 5 vecinos que decía que eran ganaderos, nombrados como ganaderos, un auto de resolución para roturar y repartir 150 robadas en los yermos comunes en parcelas de 4 robadas para cada uno de los 37 vecinos. Y acordaban también señalar un término como dehesa permanente para el ganado de reja. Lo que trataban es de darle un impulso a la producción agrícola, desarrollar la economía agrícola del pueblo. Se justificaba porque en este lugar se advierte hay mucho vecindario, que se va multiplicando, que las tierras que están en cultivo son pocas para la manutención de todos, aun con la mayor estrechez, por cuya causa se experimentan necesidades extremadas, y de aquí es que muchos, por no tener lo suficiente, se dedican a vender leña en la ciudad de Estella, carbón que fabrican y otras manufacturas aún en el rigor del invierno, ¿no? Otras manufacturas, seguramente las mujeres hilaban para los
cardadores o para los industriales, los fabricantes de estella, o tejían. Había bastante, vamos, en muchas casas había telares, sobre todo telares de lienzo, telares que utilizaban el lino, pero también de lana, de paños. Bueno, el caso es que los 5 ganaderos lo llevaron a tribunales, lo denunciaron, fueron a tribunales y en diciembre de ese año, 19 de diciembre, esto era, hemos dicho, el 22 de mayo, pues el 19 de diciembre, reunidos de nuevo en asamblea concejil, los 2 jurados, los 2 regidores y 26 vecinos, pero 3 han cambiado, 3 antes no estaban, están ahora, y otros 3 que antes estaban, ahora no están, aprueban un convenio y transacción en el pleito del lugar con los ganaderos, atendiendo, dicen, que de los pleitos y diferencias solamente se originan desavenencias, gastos y altercados que debían evitarse en lo posible porque así corresponde entre una comunidad bien ordenada. Se ponen de acuerdo entre ellos antes de que los jueces dicten sentencia. Vamos a ponernos de acuerdo y arreglar nuestros asuntos sin que nos lo impongan, porque de esa manera nos quedaremos mínimamente satisfechos, medianamente satisfechos, y por tanto nos llevaremos mejor. ¿El acuerdo en qué consiste? Es extenso. Lo primero es roturar 80 robadas, ya no 150, sino 80. Y en lugar de parcelas de 4 robadas, parcelas de 2 robadas. Fuera de los bosques, no hay que talar. Esto se hace fuera de lo que es el espacio de arbolado. Repartirlas por tiempo de 12 años. Son concesiones temporales por 12 años, debiendo ser propias de ellas solo para el goce, pero no deberán ser partibles, no se pueden dividir ni enajenar, pagándose al lugar anualmente entre todos una carga de trigo con la debida igualdad, cultive o no cultive su suerte, es decir, que aunque la tenga abandonada tiene que pagar igual, con lo cual es un incentivo también para que no se deje abandonado esto, ¿no? Hay algunos detalles que aparecen ahí que tampoco voy a entrar a leer. La segunda idea era la de dejar por 20 años el término de Aranta, no sé si se mantiene como tal, como dehesa reservada para el ganado de recta y para los muletos, pero los muletos tenían que pagar una tasa hasta cumplir los 2 años, con reserva de que habiendo pasto de bellota en la parte arbolada, no sé si es mucha o es poca, de Aranta, podía entrar el ganado de cerda desde San Miguel, 29 de septiembre, hasta Año Nuevo, hasta el 1 de enero. Dice, el término de Aranta que media entre los 2 caminos para Eraul, desde la orilla de las Heredades hasta la balsa, y de esa enta hasta la pared de Amillano, siguiendo enta hasta la peña, por la parte de abajo, anta dicha senda de arriba y tirando por enta hasta las piezas de Arrazaba. No sé si esto es reconocible para los de Chavarri o no. También se dedican a regular la vaquería concejil, designando un pastor asalariado para la custodia, que la tienen que pagar todos, los que tienen ganado y los que no. Los que no, le regulan un mínimo. Si no tienes vacas, te toca pagar lo correspondiente a media cabeza, y el resto los dueños de las vacas, ¿no? Además, para el mantenimiento de la cabaña, del rebaño, vamos, de la cabaña ganadera, hay que elegir un toro padre, un semental, y este se elige el mejor de todos los toros que tienen los vecinos. Los ponen en fila, hacen como una especie de feria o de exposición y eligen, o van recorriendo las casas a ver cuál es el mejor y lo eligen para toro para ese año, por ese año. Al año siguiente, pues a otro. En fin, es recursos privados, el del toro, que es al fin y al cabo de propiedad privada, pero al servicio de la comunidad. Lo comunal no es solamente lo que es el espacio, el robledal de Aranta o los pastos de Aranta, sino que es también la propiedad privada está sometida a un servicio común. En fin, esto de reunir las vacas de todos y poner un pastor cubierto por renque de casas, esto es una manera de ganar eficiencia, es obtener unas economías de escala. Si cada uno tiene que ir a cuidar su vaca,
va a perder mucho tiempo y no va a poder ir a trabajar al campo o a hacer carbón o a lo que sea. Si se reúnen todas las vacas y se paga a un vaquero, los demás tienen tiempo libre para otras tareas. En definitiva, es una manera de aprovechar, de ser más eficientes en términos económicos. Con esto se gana eficiencia económica. Aumenta la productividad, que es algo que utilizamos habitualmente, ¿no?, como concepto. En fin, hay algunas otras ideas que aparecen aquí. También se regula la cabrería concejil. En ambos casos se designa un custiero, un guarda, para aprovechar esta economía de escala. También en el caso de que alguien no tenga capacidad para meter animales, porque sea pobre, porque no tenga dinero, pues puede meter animales a media, se permite la mediaría de ganado, pero siempre y cuando sea de Eraun o de las amescuas, se limita también el número de lo que es el círculo de los que pueden aprovechar los recursos comunes. Se regula también la piara concejil, que esta es muy relevante porque uno de los principales valores de los montes comunales era el pasto de bellota, que se utilizaba para criar los cerdos, y a esto le dedican, como podéis ver, bastantes capítulos, ¿no?, bastantes de las reglas. No me voy a detener en ello, simplemente señalaré que se trata de mantener un mínimo de equilibrio social, garantizando una cierta igualdad entre todos. Dice, para que todos los vecinos interesen en el pasto con la igualdad más susceptible, acuerdan que se acote el número de cabezas, pero está diciendo que todos participen con la mayor igualdad posible. Y luego lo que plantean es que ni se pase, ni haya una sobreexplotación del recurso, ni una infrautilización. De tal manera que para que no haya sobreexplotación se acota, se limita el número, y para que no haya infrautilización se permite que entren, bajo la fórmula de la mediería, de la parcería de ganado, que entren ganados de amescua o de Eraun, o el resto de los vecinos puedan meter hasta llenar ese cupo. Por otro lado, se procuraba bajar la presión sobre los pastos, garantizar el pasto, mandando a las vacas y a las ovejas a la sierra desde el 3 de mayo hasta el 1 de mayo. Y, en fin, no voy a insistir más en estas formas de organización local que garantizaban, primero, el equilibrio dentro de la comunidad y luego el equilibrio con el manejo de los recursos. El último apartado que quería tratar era el de la desamortización. Ya he hablado de la desamortización en términos generales, y aquí tenéis una contabilización de lo que se desamortizó, de lo que se vendió en el caso de Navarro. Con la desamortización de Navarro se vendieron entre 1862 y 1907 27.000 hectáreas, pero antes se había vendido mucho más. Antes de que el Estado entrase por ley a desamortizar, se había ido vendiendo, como supongo que conocéis, como consecuencia del endeudamiento de los ayuntamientos y la necesidad de financiar esa deuda, de eliminar esa deuda, se habían ido vendiendo corralizas y terrenos de todo tipo, hasta llegar a más de 100.000 hectáreas en el conjunto de Navarra, que viene a ser un 10% de la superficie del territorio. ¿Qué es lo que se vendió? Se vendieron una serie de derechos, pero se reservaron otros. Se conservaron a favor de los vecinos una serie de servidumbre de distinto tipo, y fue diferente en el periodo en las ventas realizadas antes de 1855, las ventas que realizaron los propios ayuntamientos, que las ventas que realizó el Estado. Las ventas que realizó el Estado se reservaron algunos derechos de aprovechamiento, pero en general bastantes menos. Estos son números,
que no se ve gran cosa, pero aquí aparecen pues desde derechos de pasto, dependiendo de si es la dula, de si es el ganado concejil, el ganado de ovejas del concejo, la cabrería, la vaquería, etcétera, o la posibilidad de sembrar o la posibilidad de plantar viñas. Había derechos muy diversos que se reservaron, de tal manera que los que compraron esas tierras no eran dueños completos. Esto lo he traído a colación también por algo que tiene cierta similitud con lo que está ocurriendo ahora, que de rondón, en una ley que aparentemente no tiene mucho que ver, que va de otra cosa, se mete una norma que permite, que favorece a los dueños de esas corralizas o de esos terrenos para que levanten esas servidumbres, para que amorticen esas servidumbres y se queden con todo, con la propiedad completa. Hay una ley de 15 de junio de 1866 que hablaba de la redención y venta de censos. Los censos son lo que ahora llamaríamos hipotecas, o parte. Entonces, un artículo 7 dice: los poseedores de fincas grabadas con aprovechamiento de pastos o cualquier otra naturaleza, cuyos bienes estén comprendidos en los leyes, podrán solicitar la redención de dichos aprovechamientos en los mismos términos prescritos para los censos. El tipo para esas redenciones era la capitalización de los aprovechamientos al 4% de su importe, deducido el 10% de su administración, y previa tasación en venta hecha por 3 peritos en representación del Estado, del pueblo corporación que disfrutaba el aprovechamiento y del propietario del predio grabado. El pago de los mismos se hará en 10 plazos iguales y término de 9 años, gozando los redimentes el descuento del 5% sobre el importe de los plazos. ¿Qué están haciendo aquí? Permitir que todos estos aprovechamientos que se habían reservado de entrar los ganados concejiles, o de sembrar, o de plantar viñas, o de lo que fuese, o de recoger la bellota, o de cortar árbol, o de cortar leña, todo esto los propietarios pudieron acudir a las oficinas del Estado y solicitar que se redimiesen estas servidumbres. En el caso de Navarra están aquí recogidas las principales operaciones de redenciones de servidumbres que permitieron que los que habían comprado corralizas y se habían reservado derechos a favor del pueblo, de los pueblos, se quedasen con la propiedad completa. Esto dio lugar a tensiones muy fuertes. En Tafalla la gente se levantó y finalmente esas redenciones de servidumbre en Tafalla y en Peralta acabaron siendo denegadas. Tafalla, de hecho, lo que hacía era discutir a los corraliceros la primacía de la propiedad. Lo que decía el Ayuntamiento de Tafalla es: no estamos ante un caso en el que un propietario va a amortizar o a hacer desaparecer una servidumbre que pertenece al pueblo. Estamos ante una propiedad del pueblo que tiene una servidumbre de pastos a favor de este ganadero, ¿no? de este corralicero. En definitiva, lo que estaban era poniendo en duda cuál era la naturaleza de la propiedad de esos bienes, ¿no? En fin, el resultado fue muy diverso, y hay casos muy llamativos, como es el caso de Fontellas, que en principio era un señorío. Esto procedía de un señorío, pero el Ayuntamiento de Tudela y el Concejo de Fontellas tenían derechos de pasto. Los vecinos del pueblo tenían derechos de pasto, y sobre todo los ganaderos de Tudela tenían derechos de pasto, con lo cual el dueño de Fontellas fue a la oficina para redimir esos derechos, que son derechos de propiedad sobre los pastos. La cantidad era muy alta, la más elevada, 31.000 pesetas, 31.950 pesetas, la cantidad más elevada de todas estas servidumbres, y afectaba a 1.746 hectáreas. Teniendo en cuenta el precio por el que se habían vendido antes y el precio del pago de la servidumbre, en algunos casos llegaba hasta el 47%. En Fustiñana, lo que fueron a redimir como servidumbre, que eran derechos del pueblo, representaba un 43%, Fustiñana, donde lo he visto, un 47%.
Esa tasación fue rechazada y hubo ahí más líos, pero en fin, para que veáis que el asunto, primero, el asunto de la propiedad no quedó claro tras la desamortización, no siempre quedó limpio de derechos a favor de los pueblos, de usos comunales a los que se refería Echegaray, pero, en fin, nos sirve también para poner en relación con esto que estamos viendo, ¿no? De que con una ley aparentemente que no tiene, y los que hasta entonces habían metido sus vacas o habían metido sus ovejas se encontraron con que les habían puesto un cercado, cuando antes eso era todo espacio abierto, en definitiva. Y además ese que entra tiene acceso directo o tiene hilo directo con los gobernantes, con los jueces, con las instancias de deliberación y de decisión. Por tanto, aquí se han trastocado los equilibrios existentes y entra un actor todopoderoso en un espacio en el que no tiene rival o tiene muy pocos rivales, ¿no? Aquí hay una alteración sustancial, no solamente del paisaje ecológico o ambiental o natural, sino también del paisaje social. Es pasar en el uso del espacio de la lógica reproductiva, de la subsistencia, del autoconsumo, que he señalado antes, a la lógica extractiva, acumulación. Y cuando se acabe, ¿qué? Cuando se acabe, nos vamos. Y se queda esto hecho un erial. Ahí sí que tenemos la tragedia de los comunales que decía Garrett Hardin. Llego, saco todo lo que puedo y me voy. Los que se quedan aquí, que apechuguen con lo que queda. La responsabilidad de los actores es muy diferente. Quien vive sobre el territorio tiene una responsabilidad sobre el territorio. Quien viene solamente a ganar dinero no tiene ningún compromiso, ninguna responsabilidad con el territorio. Y esto nos lleva a que una entrada de este tipo es la antesala de transformaciones ulteriores que no podemos ser capaces de prever. Una vez que entra un gigante, no sabes qué va a pisar. Por tanto, ahí veo que hay un problema importante, pero que hay, como dije el otro día, vías y hay fuerza, y hay posibilidad de hacer, en fin, de defender posiciones que son justas. Y, insisto, los grandes inversores tienen también puntos débiles que tienen que ver con la confianza de la gente, de los que van a invertir. Y muchas gracias. Es que riqueza. Entonces ha sido el día, No, con el frío que hace.